Y entonces el día de hoy, como les ofrecimos, vamos a estar haciendo la definición de lo que es violencia, violencia familiar. Empezamos por esto porque hay muchísimas formas de violencia, sabemos el narcotráfico, sabemos secuestro y sabemos tantas y tantas formas de abuso y de ejercicio de la violencia, pero el día de hoy, en esta hora, vamos a estar hablando de la violencia que se genera de manera natural en las relaciones familiares por el trato natural que vamos teniendo las familias y que obviamente cuando no se atiende, pues se va profundizando, se va en aumento, no va en escalada las formas de manifestación de la violencia, genera muchísimo resentimiento, dolor, si no lo atendemos, pues sí, estamos enfermos, pero podemos llegar a matar ese amor, que no queremos que eso suceda, ¿sí? Y como católicos, bueno, también la oración, por ejemplo, yo sí digo, es tan útil para encontrar el perdón en las familias, para encontrar caminos creativos y que nos ayuden a retomar fuerza, retomar esa gasolina de la que hablábamos y seguir adelante. Y entonces comenzamos, la voy a leer, es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Voy a leer esta definición y vamos a hacer algunos comentarios y platicarles que Carlos Canseco, Maru Laje, Elsie, nosotros manejamos más bien un enfoque sistémico y tenemos algunas definiciones por ahí de la violencia con un enfoque sistémico, pero bueno. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la violencia son actos u omisiones del ejercicio del poder que se cometen contra una otra persona vulnerable que puede ser único o repetido sistemáticamente y que atenta contra la integridad de las personas y en ocasiones causa daños irreversibles. Esta pues es una definición literal del tema de violencia, como la define la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, yo de esta definición, pues subrayo que son actos u omisiones, ¿no? ¿Cuáles son los actos? Pues ¿no? Gritos, golpes, insultos, tenemos ahí un violentómetro que ya sea el gobierno federal y los estatales ya han ido haciendo como este violentómetro donde hay signos e indicadores muy claros de que hay violencia. Yo lo valido, pero ahí hace falta otras formas sutiles e invisibles del ejercicio de la violencia, como son todas las expresiones pasivas, agresivas, en silencio, los silencios, ¿no? Entonces, los silencios pueden ser golpes muy fuertes que destruyen a sí mismo a las personas, su autoestima y las relaciones. Y bueno, aquí hablan también de omisiones del ejercicio de poder, por ejemplo, el cuidado que debemos los padres a un hijo pequeño, a un bebé. Hay todo un tema por ahí desarrollándose en Edomex, ¿no? De la violencia que se ejerce contra los bebés, y los bebés pues, ni pueden hablar, ni se pueden defender, ni pueden expresar que están viviendo violencia, ¿verdad? Y sin embargo, pues han tenido pues tristes historias de bebés que han sido muy violentados. Entonces son actos y omisiones en el cuidado, ¿no? A un bebé porque hay que darle comida, techo, abrigo para que no tenga frío, respetarle su sueño y cubrir todas sus necesidades, no el cambio de pañal. Entonces, las omisiones de este ejercicio de la autoridad, porque es del poder aquí, son formas de violencia. De la misma manera, por ejemplo, pues un tema controvertido, callado, del cual no se habla mucho, es pues como el compromiso o deber que tienen los hijos para con los padres ya mayores adultos, ¿no? Entonces, están los papás, bueno, ya saben, dicen, un papá es para 1000 hijos, pero 1000 hijos en ocasiones no son para un padre, padres, madres que han trabajado su vida entera y de verdad, pero se la han, como dicen, rifado, o sea, durísimo por los hijos, y cuando son viejos,
no reciben un cuidado, una atención, un vaso de agua, servicios médicos, o una atención, un saludo, un festejo, en fin. Son formas, a veces ¿no? Los despojan de su casa, de su cuarto, de sus posesiones, porque ya no caben en la casa y terminan abandonados. Entonces, estos actos de omisión que, fíjate que no hay ley que los obligue, no hay ley escrita en la Constitución, pero que yo digo que es como una obligación moral que tenemos con quienes nos han dado la vida y quienes nos han cuidado a veces, ¿no? No siempre nos han dado la vida, pero nos han cuidado y nos han acompañado durante toda nuestra educación y crecimiento. De esto que dices se me hace también muy importante, cómo esta violencia se convierte en un sistema, ¿no? Se convierte en algo que se repite y que de alguna manera lo que estamos haciendo ahorita es, al iniciar el conocimiento, tener la posibilidad de romper con esta repetición, de encontrar otras respuestas como lo hablamos ayer y que de alguna forma pues nos ayuda a poder distinguirlo, ¿no? Así es. De esta misma definición, yo también subrayo este tema que se ejerce hacia personas vulnerables. Y bueno, generalmente cuando hablamos de violencia, ¿a quiénes se les llama vulnerables, Carlos? Pues pueden ser a alguien que esté a cargo de nosotros, los padres pueden hacer violencia a los hijos, o pueden ser por la edad, puede ser por el sexo, hombres o mujeres, puede ser por... ¿Quién es vulnerable, hombres o mujeres? Pues los dos son vulnerables dependiendo del área en el que estemos hablando, ¿no? Y yo quería subrayar eso, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos personas vulnerables, nos enfocamos en que las mujeres somos vulnerables, ¿no? Y los hombres siempre son los agresores. Esto se abusa muchísimo en el tema de violencia. Cuando hablamos de violencia de género, se abusa mucho. Yo sé que hay feminicidios, no los queremos, no los aceptamos, no, por supuesto que estamos tratando de prevenir que esto suceda, pero cuando estamos hablando de una prevención primaria, estamos hablando de la comunicación en la vida diaria, pues ambos somos vulnerables, hombres y mujeres, porque los hombres también, ¿no? Nada que no lloran o no sienten, los hombres sienten, lloran, están tristes, se sienten rechazados, no se sienten incluidos en la familia, ¿no? A lo mejor no los golpean, pero los ignoran, o las mujeres tenemos otras maneras sutiles de ser violentas. Entonces, personas vulnerables podemos ser todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, en fin, personas discapacitadas, por cierto, también. Y bueno, estamos ahora, vamos a ver rápidamente, porque vamos a ver luego la casa del abuso, los tipos de violencia, también como la Organización Mundial de la Salud las tiene clasificados. Y van de lo más obvio, que son los tipos de violencia física, que incluye agresiones al cuerpo, ¿no? Son golpes, empujones, cachetadas, pellizcos, patadas, heridas directas o indirectas, con armas de fuego u objeto. ¿Y por qué es tan necesario hacer esta descripción? Porque a veces, ¿no? O sea, en el tema de violencia, ves a una mujer ahí con la mano, ¿no? Con una huella, un moretón de una mano aquí, dicen, pues eso solo fue una cachetada, eso no es un golpe es otra cosa, te llevo a la lona, te mato. No, una cachetada es un acto, ¿no? Es un indicador de violencia física. Nosotros no queremos así, cero expresiones de violencia física. Y también así como, a ver, qué obvio lo que estás diciendo, Maru, los golpes no se valen. Pero si vieras en estos 30 años de trabajo en Escuela para Padres, cuando yo pregunto, y bueno, ¿se vale una nalgada sí o no? Uy, se arman unas discusiones súper interesantes, porque hay quien dice, más vale una nalgada a tiempo, ¿no?
Y entonces a mí me educaron así y funcionó. ¿Qué hablar cuando es el Día de las Madres? Es el Día de la Chancla también. Todos ponemos la foto de la chancla con la que fuimos también golpeados. Y entonces justificamos en nombre de la educación golpes y violencia, ¿no? Y ya sabemos, la sangre con sangre entra, no, la letra con sangre entra, y entonces justificamos el golpe y la agresión con buenos fines, para educar, para que seas buena persona. Y bueno, la verdad es que es todo un reto que nos pone a pensar en alternativas y formas de relacionarnos más amables y que definitivamente dejemos de lado cualquier tipo de expresión de golpes. En todas las reuniones familiares, sean terapia o cuando se organizan reuniones familiares, porque hay escuela para padres, yo recomiendo poner una cartulina y poner las reglas del juego de la comunicación en la familia. Y la primera regla a discutir es, ¿se vale golpear sí o no? ¿Y tú qué opinas, Carlos? ¿Se vale golpear sí o no? Pues yo creo que es un proceso de reaprendizaje, porque muchas veces ha estado adentro de nuestra cultura familiar de una forma muy fuerte o se ha convertido en algo a lo cual estamos acostumbrados. Y el poder sacarlo o lleva su proceso, como lo mencionabas. Hace una mención, José dice, es que muchos venimos de esa escuela del manotazo para educar y ahora hay muchas escuelas que hablan de que está mal, pero eso ha generado que se pierda autoridad de los padres. Y yo creo que precisamente es esto, un extremo es el no usar la violencia y otra cosa es aprender a poner límites sanos, como tú lo mencionabas, pero a veces esto genera mucho estrés en los papás o en la familia que hemos tenido esa cultura porque no nos es sencillo este cambio de aprendizaje, ¿no? Cómo ponemos límites sanos que nos lleven a salir de esa violencia, ¿no? Así es. Fíjate, yo lo que observo es que hay dos extremos. El extremo de se vale la nalgada y el golpe y eso educa, y el otro extremo es pensar, no se vale un golpe, un manotazo, no se vale. Pero entonces nosotros pensamos como piensa José y muchas personas, pierdo la autoridad y los niños hacen lo que hacen, porque no les pego, ¿sí? Finalmente es una continuación de la misma manera de pensar, ¿no? Y entonces, pues obviamente nos desesperamos y desde la parte más reactiva, ¿qué me sale? Una cachetada, un golpe, un grito y me impongo porque eso sí funciona. Y entonces estamos dando bandazos, ¿no? De un extremo al otro. Y la propuesta, por ejemplo, del taller Transformando la Violencia en Amor y muchos de todos los programas que hemos manejado, es buscar desde nuestra mente, desde nuestro corazón, alternativas a través de las cuales mejore la comunicación y nosotros logremos el ejercicio de la autoridad, pero desde una manera más amable, más respetuosa, que no haya golpes, que sí eduque, que sí haya este respeto de esta jerarquía. Los padres somos padres, tenemos más edad, años, experiencia y tenemos la autoridad, que es una gran responsabilidad para guiar estos chicos, estos jóvenes por buen camino. Entonces, tenemos que ejercerla y buscar maneras de comunicación más amables que dejen de lado estas conductas reactivas y estas creencias de que a través del golpe o la chancla vamos a educar. Esto se puede modificar, creo que vale la pena esforzarnos por encontrar esto y construir relaciones pues más sanas entre padres e hijos. Y de alguna manera creo que esto es, por eso al ir viendo cuáles son los tipos de violencia, vamos distinguiéndolos, pero yo lo creo que es tan
necesario el poder ir teniendo después, como lo vamos a ver en los temas posteriores, otras herramientas, y que esto es un camino de aprendizaje, ¿no? Estamos empezando con el taller haciéndonos conscientes y quizá no va a cambiar de un día para otro, pero una, con el aprendizaje, dos, con la voluntad, y tres, con este proceso consciente de diálogo y de acompañamiento de la familia, puede ir rompiéndose estos patrones que ya existen de violencia y reaprendiendo la manera, ¿no? Porque no es, podemos estar enfermos a veces ya emocionalmente, podemos tener muchas situaciones, pero es cómo lo seguimos trabajando para que esto se cambie, para que esto se transforme y que podamos ir teniendo nuevos resultados, una nueva opción para nuestra familia, Mar. Así es. Y fíjate, curiosamente, en esta investigación que hicimos del taller Transformando la Violencia en Amor, y que se hacía la pregunta, muchas personas les hicimos la pregunta, ¿no? De si se ejercía violencia física en su familia, la mayoría contestaron que no. Y bueno, la realidad nos habla de que hay mucha más violencia física de la que nosotros aceptamos, pero como ¿cómo decir? Como es la más reconocible, la más reconocida, la más visible, la menos aceptable, las personas te preguntan, ¿y tú pegas, no? ¿Tú le pegas a tus hijos? ¿Hay golpes entre ustedes? No, no, se vuelve un secreto de familia. Y entonces yo sé que eso es que no es aceptado y lo oculto, lo niego. Y entonces, bueno, pues te digo, los números hablan de otra cosa, pero esta no es una violencia que las personas acepten muy fácilmente que realizan. Y bueno, si gustas, pasamos a la siguiente filmina, donde está el tipo de violencia psicológica, que no la alcanzo a leer con toda claridad porque las letras blancas en lo blanco no las alcanzo a ver, pero son agresiones que tienen pensamientos, ideas, ¿no? Y que van hacia las emociones, cuando descalificas y dices, eres gorda, eres tonta, eres gordo, eres tonto, eres un irresponsable. En ocasiones, a través de ofensas, de descalificaciones y de acciones de menosprecio, ¿sí? Aquí, déjame ver, menosprecio de la inteligencia, ironías, por ejemplo, las ironías, me detengo en ellas porque son formas de comunicación de muchísimas familias. El sarcasmo y la ironía es, ay, se lo dije de broma, feo, gordo, tonto, inútil, ¿no? Y más, y muchas cosas más que podemos decirles a las personas, y decimos que fue una broma. Y entonces yo la verdad es que quiero decirles, y no es lo que yo diga, así está reconocido por todos los estudiosos de la violencia, las ironías son agresiones disfrazadas, no se valen, y nosotros es importante que en la familia reconozcamos todas estas actitudes de sarcasmo, que son violencias disfrazadas que hacen muchísimo daño a las personas, a su autoestima, y además al estar disfrazadas generan confusión. Porque tú dices, ay, que fue una bromita, hombre, no aguantas nada, y la persona se siente, llora, se siente herida, lastimada, menospreciada, ¿no? Humillada, y dice, pues, ¿qué me está pasando? O sea, era una bromita, ¿no? Entonces, cuidado con las ironías, cuidado con el sarcasmo, porque eso es una forma de agresión muy fuerte. Los celos, que también, pues, no nos vamos a detener del todo, pero bueno, hay celos que son reales cuando hay fundamento real de que hay otras personas que están en medio de una relación, de un matrimonio, pues no se valen. Hay otros tipos de celos, el celo con la suegra, el celo con los hijos, entre hijos, hay muchas formas de celos. Tenemos que aprender a manejarlas positivamente y ver qué necesidad tenemos nosotros. Bueno, si yo lo que requiero es acercarme más a mi ser querido, más que negarle o retirarlo o aislarlo de las personas que él aprecia,
es construir yo relaciones más satisfactorias para que mi inseguridad disminuya. Y entonces, bueno, tipos de violencia psicológica son chantajes, limitaciones, ¿no? Presiones emocionales y la indiferencia, que también está escrita aquí entre una de 1000 palabras, pero la indiferencia es un cuchillo al alma, mata y remata las relaciones. Cuando, bueno, estaba viendo una de las pláticas de Ilse tuyas y hablaban del banco emocional y de los retiros, que es, bueno, te preparo el desayuno o yo no te ayudo cuando me comprometí a ayudarte, son acciones muy concretas que se llaman retiros en el banco emocional. Bueno, la indiferencia es 1000 retiros, o sea, la indiferencia literalmente puede matar una relación. Y normalmente atrás de la indiferencia pues hay mucho resentimiento y mucho silencio, mucho manejo pasivo-agresivo, silencioso de la violencia, en el cual digo, pues yo no soy violento, yo nomás me callo, yo ya no digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, evito problemas. Y uno piensa que con eso ya resolvió el problema y la verdad es que esas semillas están ahí sembradas y están dando frutos, frutos muy preocupantes para que esta familia se desarrolle pues amorosamente y sanamente. Aislamiento es cuando, perdón. Yo quería mencionar algo sobre esto que dices, que de hecho precisamente es por eso el camino del aprendizaje, porque así como lo mencionabas al principio en la definición, el omitir algo, que es omitir la comunicación, ¿no? Hay muchas familias que podemos pensar que todo está muy bien, y lo puedo decir, pues a cada uno de nosotros, ¿no? En todas las casas, aún de los profesionales o los psicólogos, puede haber este tipo de situaciones y todos tenemos que estar constantemente en este aprendizaje para salir de este tipo de comunicaciones que muchas veces pues, tienen una consecuencia de generar una fachada, ¿no? Aparentemente todo está bien, o yo digo, no, pues es que yo no tenemos ningún problema aparente, y por otro lado, ¿no? A veces los conflictos son sanos dentro del proceso familiar porque son cosas que se tienen que aprender a trabajar y resolver. Y entonces hay familias en las que no se resuelven, pero de repente llega un cambio de edad o de repente llega una situación determinada que hace que la violencia estalle o que se llegue a algo de ruptura familiar porque no se trataron estos problemas como la indiferencia o el aislamiento o otra serie de conductas que nos llevan a cerrar los canales de comunicación, ¿no? Así es. Y pues sí, el inconsciente existe. Todo, o sea, todo aquello que nosotros nos vamos callando, que vamos guardando, que va generando resentimiento, lo vamos mandando al inconsciente y pues se va acumulando. Se va acumulando y como dices, en momentos críticos, pues se manifiesta a través de acciones, pero de acciones que muestran que la comunicación está rota, que estamos distantes. Y bueno, siempre el amor, por eso el amor puede transformar estas relaciones, el amor sana. Yo bueno, esto lo digo hoy sí, mañana también, solo el amor sana. Todo es posible siempre que haya la voluntad, la decisión y que haya la apertura para buscar alternativas. Y por supuesto, por ejemplo, la fe, la oración nos puede abrir la mente y el corazón para nosotros lograr encontrar ese punto de comunicación de estas relaciones que a veces han sido afectadas, dañadas, heridas y que se encuentran distantes. Siempre es posible, hay que luchar, por eso vale la pena. Y bueno, Carlos, si gustas, vemos la siguiente filmina, que estamos con la Organización Mundial de la Salud,
y la clasificación que maneja de tipos de violencia, que es la física, la emocional. La emocional no se ve, pero son golpes, y son golpes al alma que generan este resentimiento que puede generar ruptura en las relaciones. Y bueno, tenemos el tipo de violencia sexual, que es obligar a la práctica de la sexualidad contra la voluntad de una persona. Se le llama violación, es hostigamiento, acoso. Cuando una persona está poniendo un límite, está diciendo no, pues nosotros tenemos que aprender a respetar a esa persona que nos está diciendo que no, ¿sí? Y pues bueno, es una de las formas también, pues, muy cultural del ejercicio de la violencia y que tenemos que reconocer como tal. Aún dentro de la familia es importante poner límites, importante poner estos límites entre padres, hijos, esposo, esposa, entre hermanos, ¿sí? Es importante hablarlo porque de verdad en ocasiones yo me he encontrado, ¿no?, experiencias de chicas, de chicos que vivieron incesto durante años y años, y pues empezaron tan pequeños en manos de primos, de tíos, a veces de los padres, y ellos no los reconocían porque no lo sabían, nada más les incomodaba, no les gustaba, pero no lo reconocían como, mucho menos como una forma de violencia. Algún día tuve una chica, ¿no?, que me platicó que vivió este tipo de violencia, de incesto, de los 4 a los 15 años. Ella ya tenía 19 años, y yo le hice la pregunta, oye, ¿y qué te hizo detener esta acción que realizaba tu tío contigo? Y ella me dijo, pues fueron a darnos una plática a la escuela. Yo estaba en la secundaria, y ese día me di cuenta que lo que yo estaba viviendo, pues, no estaba bien. Y entonces, pues, yo fui y se lo dije a mi mamá, y mi mamá fue y le dijo a mi tío que ya no se metiera conmigo, y mi tío ya no se volvió a meter conmigo. Entonces yo digo, a veces nosotros nos imaginamos, ¿no?, grandes tragedias familiares alrededor, y a veces simplemente hay que poner límites. Yo entiendo que lo estoy diciendo de manera muy fácil, y que esta chica pues fue herida y lastimada en sus sentimientos, en sus emociones por muchos años, de los 4 a los 15 años, y obviamente por eso está en terapia, pero lo importante es poderla ver, reconocer y detener lo más pronto posible y evitar que suceda. No sé si quieres tú comentar algo, Carlos, o seguimos en la siguiente filme. Pues yo solamente validando lo que mencionas, curiosamente, a mí me gustaría también tomar otra palabra, ¿no? Porque a veces solo usamos la palabra violencia, pero puede hablarse precisamente del abuso, y que es abusar de algo que tienes, ¿no? De abusar de la relación de alguna manera, abusar de la posición que tenemos, y que pues ir rompiendo este camino de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, lleva, por un lado, y sobre todo, ahorita que lo mencionas, hay un gran dolor, pero hay una posibilidad de cambio en la cual podemos ir aprendiendo paulatinamente a poner estos límites sanos, y primero pues, reconociendo que tenemos un problema, y lo mencionamos un poco ayer, pero al darnos cuenta, quizá lo primero que enfrentamos, como lo mencionabas, pues son cosas como la vergüenza, como el miedo, como la tristeza, y que pues ya en un trabajo como contigo, en la parte terapéutica, pues vas trabajando todo eso, o aún en el coaching, que es desarrollar los talentos o las capacidades, también va desarrollar la parte en la cual tú puedes ir superando y sacando los recursos que tienes, ¿no?
Así es. Y muy importante, mira, el pasado no se puede cambiar, lo que ha pasado, ya pasó. Indudablemente nos deja huellas, pero, y no lo podemos cambiar, las acciones no las podemos cambiar, pero cómo lo cargamos emocionalmente, ese pasado, hoy, eso sí lo podemos modificar a través de la terapia, a través del coaching, a través de los talleres, como esta chica que escuchando, porque ella no fue a terapia, ella escuchó, soluciona, va y habla con la mamá. Nosotros tomamos acciones desde nuestro círculo de influencia, ponemos límites y modificamos estas acciones. Por supuesto que el trabajo del perdón, del resentimiento, de la reestructuración de la relación de un padre o una hija que han vivido estas experiencias, yo les voy a decir una cosa, pareciera algo muy complicado y muy difícil, pero ¿qué les digo? En mi experiencia como terapeuta, el privilegio de ver muchas relaciones que se han restaurado, que se han recuperado, a pesar de haber vivido estas dolorosas diferencias. Reconocerse como hijo de Dios, la misericordia de Dios que nos perdona, nunca se justifica ni nunca se acepta. Esto no puede repetirse, pero tampoco puedes pensar que la vida o el mundo se acabó. Hay alternativas y podemos ser muy felices a pesar de haber vivido este tipo de violencia. Y también, pues es como lo mencionas, ¿no? Un camino de reconstrucción de la persona, pero que pasa primero por aceptar esto, ¿no? Ya vimos qué tipo de violencia hay y ahí viene pues un camino de aprendizaje para poder verlo con este enfoque que tú decías, ¿no? Este enfoque sistémico, este enfoque dinámico y con las posibilidades de cambio, porque muchas veces otras perspectivas como la perspectiva de género a veces deja a una parte como víctima y al final de cuentas, lo mencionamos un poco ayer, el poder hacernos consciente y poder trabajarlo nos ayuda a ser corresponsables porque en los dos sentidos necesitamos desarrollar nuevas capacidades, limpiar y sanar y perdonar y reconstruir las relaciones y también pensar que aún por más grave que haya sido la situación, hay posibilidad de un futuro mejor cuando aprendemos a cerrar la parte del duelo y también estamos trabajando en el proceso de este cambio, ¿no? De cambiar nosotros y de acompañar al otro para que también pueda cambiar la relación. Así es, tratar de vernos a nosotros mismos, nuestra historia y a nuestros seres queridos con los ojos con los que Dios nos ve. Y Dios no es un Dios castigador ni un Dios juez, y sobre todo Jesús, porque todavía en el Antiguo Testamento teníamos un Dios que era castigador y juez, pero en el Nuevo Testamento el mensaje de la salvación, de la venida de Jesús, de su pasión, es el perdón y la reconciliación, la buena nueva. Dios nos ve con ojos de misericordia y nos perdona. Y entonces, vernos con esos ojos de amor, de perdón y de esta buena nueva a través de los evangelios, nos abre a un mundo maravilloso en el cual de verdad cualquier situación, por difícil que haya sido o que hayamos pasado, puede ser transformada con estos ojos de benevolencia, de perdón, de compasión, ¿sí? Entonces, esto también lo nombro, ¿no? Porque a veces como católicos nosotros, híjole, cómo somos duros y cómo vamos a la iglesia, pero juzgamos al vecino, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros primos, y criticamos y juzgamos. Dejemos ese tipo porque por cierto son actitudes bien violentas, ¿no? Estar juzgando a los demás. Y bueno, vamos a entrar a estos postulados de la violencia con enfoque dinámico y perspectiva de cambio, en la cual ya no es el hombre malo y la mujer víctima pobre, ¿no? Y solo la violencia en ese sentido
y que además apenas con o sea, un problema que hay en la familia, corre y corre, y entonces ya están denuncias y denuncias, y entonces se polariza la postura de los hombres y las mujeres, y entonces nos ponen en choque, y entonces las familias están en choque, en pelea, cuando en realidad Dios, que no se equivoca, nos creó hombre y mujer porque somos complemento, porque nos necesitamos, aún con esas grandes diferencias que tenemos y que nos cuesta tanto trabajo entendernos, pues sabe Dios que el hombre necesita de la mujer del hombre para complementarse y construir a la familia. Y entonces, en este enfoque sistémico y dinámico, vemos que la violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno interaccional, es decir, debe explicarse como un proceso de comunicación particular entre dos o más personas. Y entonces yo, a ver, lo voy a traducir, yo con mi esposo, no, yo soy yo, mi esposo es mi esposo, pero la comunicación que tenemos con nosotros es como si fuera una tercera persona. ¿Sí? Y Maru puede tener una relación diferente con sus hijos, con cada uno, ¿sí? Y con sus amigas tiene otra forma de comunicación. Entonces, la violencia se genera en la relación. Hay personas que normalmente, ¿no? A lo mejor son muy amables. Yo siempre digo, ay, no, todas mis amigas dicen que yo soy tan buena onda, ¿sí? Pero en el contacto con una persona somos, como dicen, como Cuba, como ron con coca, ¿no? Chocamos, y entonces eso sucede también mucho, obviamente, en las relaciones familiares, que estamos conviviendo tanto tiempo, tan cercanamente, que compartimos cama, cepillo de dientes, cocina y las tareas a realizar en la familia, pues surgen estos conflictos, estas diferencias, y cuando no son manejadas adecuadamente, pues surgen estas expresiones violentas para manejar estos conflictos. Y de alguna manera también, pues, tiene que ver con esos patrones, ¿no? Porque muchas veces este tipo de problemas de interacción entre ciertas relaciones de familia, ya sea padres e hijos, entre parejas, entre hermanos, muchas veces tiene que ver con un proceso que, que en una parte es inconsciente, que podemos hasta reconocer que hay un problema, pero que todavía no hemos aprendido a que hay algo en ese patrón inconsciente que sí se puede cambiar y que podemos ir desarrollando poco a poco estas habilidades que transformen la forma en que interactuamos, en que nos relacionamos y que de alguna manera lo decías, es una parte de comunicación porque uno está expresando algo, ¿no? La violencia tiene que ver con una expresión de el dolor, del enojo, de la tristeza, del miedo y de alguna manera el hacernos conscientes de lo que estamos comunicando puede encontrar también otros caminos, ¿no? Porque eh, necesitamos entrar ahí en esta posibilidad de darnos cuenta, y lo digo pensando porque en lo personal puedo ver que muchas veces, pues yo también he reconocido que ha habido violencia en mi interacción en relaciones específicas y que es pues tremendamente doloroso, pero al mismo tiempo, pues es este trabajo en personal y luego el trabajo en la relación lo que puede llegar a ayudarnos a generar un cambio, ¿no? Así es. Cuando nosotros pues amamos a alguien, lo queremos y las cosas no están funcionando como nosotros esperamos, ¿no? Pues nos desesperamos porque nos importa la otra persona, y en la desesperación de no sentirnos escuchados, comprendidos o no podernos comunicar adecuadamente, tenemos estas expresiones de violencia en esta relación. Entonces, bueno, lo primero es aceptar y reconocer que se están presentando estas conductas violentas, y luego con humildad pues
buscar alternativas hasta que funcione. Fíjate que muchas veces cuando las personas llegan a terapia, la mayoría pues aceptan, tengo un problema de comunicación, tenemos un problema de comunicación, es mutuo, pero hasta ahí nos quedamos, como digo yo, como si fuera un pastel en el betún, o nos quedamos en la superficie, es que tenemos problemas de comunicación, pero de verdad no podemos ver más allá, nos cuesta un trabajo enorme en reconocer estas luchas de poder y cómo afectan las luchas de poder, o este inconsciente, como estás hablando, que es inconsciente, no lo vemos y que nos traiciona. Y pues muy fácilmente juzgamos, señalamos, responsabilizamos al otro, y pues el día de hoy queremos... vamos a avanzar para darles tips, porque hoy se van a llevar tips muy buenos para comenzar a hacer algo diferente. Ya ayer vimos el círculo de preocupación e influencia, que son, o sea, centrarnos en la influencia es muy efectivo y es una gran herramienta. Hoy vamos a ver más herramientas. Aquí seguimos con estos postulados de violencia, con enfoque dinámico y perspectiva de cambio, y dice que todos cuantos participan en una interacción se hallan implicados y son, por lo tanto, responsables de la aparición de la violencia. Entonces, no, con esto, ¿qué queremos decir? Así traducido, no hay culpables e inocentes, ¿no? No hay victimarios y víctimas. O sea, a lo mejor en el momento específico lo hay, pero no podemos generalizar y decir siempre el malo es, y señalar siempre a la misma persona, al chivo expiatorio, al culpable y al causante y generador de todas las acciones de violencia en la familia. Porque entonces, pues, estamos cerrando los ojos, no estamos yéndonos a fondo, y si no nos vamos a fondo, pues no vamos a resolver el problema. Podemos continuar, Carlos, por favor. Sí. No sé si quieres comentar algo tú. No, lo mencionaba yo un poco ayer, y digo, a mí me ha llevado también un proceso en el camino de aprendizaje como coach, el poder distinguir las palabras. Al cambiar la palabra, cambias la posición también en la que tú mismo te pones. Y a mí últimamente me gusta mucho usar la palabra corresponsabilidad, porque ahí no es que yo sea o tú seas responsable, todos somos corresponsables porque somos parte de la misma familia, porque somos parte del mismo sistema. Y en medio de todo esto, el cambio en cada uno empieza dándonos cuenta de cómo estamos relacionados y cómo también todos tienen una parte de influencia, así como lo hablábamos el día de ayer de la influencia, todos tienen una influencia en la generación de la violencia, ¿no? Así es, y aquí mira, aquí dice, el hecho de ser víctima no cambia el grado de responsabilidad. Se trata de no aceptar ser ni víctima ni verdugo. Y entonces, bueno, tenemos ahí una cadenita que pudiese ser muy familiar, ¿no? El abuelito que le da la chancla o el zapato al hijo y el hijo al nieto, ¿no? Y ahí nos vamos en cadena perpetua, ¡ay!, de generación en generación, repitiendo estos patrones que lo que necesitan es primero concientizarlo y luego romper esa cadena para que no se siga transmitiendo de generación en generación, por un lado, y por otro lado, no aceptar ser víctima. Cuando yo llego siempre a esta filmina, les platico un poquito el tema del tren, no sé si ya lo he platicado y ya me lo han escuchado, pues, ¿no? Es que es muy, muy gráfico, muy visual, muy simbólico. Tenemos el tren, si viene el tren, si ahí viene el tren, ¿tú qué haces, Carlos, cuando viene el tren? ¿Te pones o te quitas? No, pues te quitas porque ahí viene ya con fuerza, ¿no? Aquí en Estados Unidos hasta bajan unas metales, ahorita no recuerdo el nombre, para cerrar el camino, para que no te vayas a meter en el paso con el auto porque te va a llevar el tren, ¿no? Como dice el dicho. Te lleva el tren y esa es la lógica. Pues ya viene el tren, tú no te pases porque si no te va a atropellar y te puede hasta matar.
Pero cuando nosotros hablamos de una relación familiar o de trabajo que es violenta, este principio no funciona así. Vamos a pensar que nosotros ya vemos que ahí viene el tren, sentimos los signos del enojo en nuestro cuerpo, empezamos a sentirnos emocionalmente alterados, ahí viene el tren. O sea, ya sabemos que vamos, si sigue esto va a empezar el grito, el golpe, el insulto y quizás los golpes. Y cuando estamos hablando de esta interacción de violencia dentro de la familia, Carlos, ¿nos quitamos o nos quedamos? Pues mira, precisamente lo mencionabas en la cuestión de instintiva del ser humano, está estas reacciones de atacar, huir o hacerse el muertito, ¿no? Entonces, hay una parte instintiva en la cual nos quedamos y no huimos porque hay este espacio de confianza en donde yo siento que tengo algo que de alguna manera no me lleva a quitarme, ni a moverme, ni a poner un alto, sino a veces a confrontar y pues ya se generó, va escalando la violencia, va escalando más bien la emoción, ¿no? Porque la violencia puede ser que no se ha detonado todavía, pero va escalando el nivel emocional hasta que viene la explosión, ¿no? Así es. Y entonces, pues eso es, o sea, cuando en una relación, hablemos que a esa relación y a esos actos de violencia le vamos a llamar tren, vemos que ahí viene el tren, normalmente o sea, no nos quedamos. ¿Y qué empezamos a pensar? Ah, no, a mí no me van a hablar así. Y a ver de qué cuero salen más correos. Y yo aquí me quedo y a ver, ¿no? Y a ver cómo. Y entonces, obviamente, yo me quedo ahí. ¿Y qué pasa con ese tren? Pasa por arriba, ¿no? De ambos, y bueno, cae uno por aquí, cae por allá, y cuando pasa dices, ahora sí estuvo durísimo, durísimo. Me quedé deshecho, ya no lo vuelvo a hacer, pero ya me quedé ahí. Entonces, esto lo platico porque en esta lámina nos dicen, el hecho de ser víctima no cambia el grado de responsabilidad y se trata de no aceptar ser víctima ni verdugo. Si en la familia hay golpes, tanto peca, ¿no? El que da el golpe como el que lo recibe y lo permite. Si yo veo que va a haber golpes, mi deber es salirme de ahí y no permitir que esos golpes se den. Si yo soy la que estoy dando los golpes, mi hijo se tiene que salir. Yo tengo que parar eso, no puede haber golpes, debe ser un acuerdo familiar para acabar con este tren. O sea, si ahí viene el tren, me quito. Si ahí viene el tren, me quito. Aquí ya no más trenes en esta casa, nos tenemos que quitar. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a detener ese tren más adelante con alguna técnica que vamos a ver, que se llama tiempo fuera. Y entonces vamos a continuar con la presentación. Ahorita vamos a ver el círculo de violencia, que no es círculo, nada más están los tres momentos que hay, que se presentan en los círculos de violencia, que es el aumento de la tensión, la explosión es en el momento en el que, grito, insulto, ofendo, a lo mejor golpeo, y una vez que ejercimos la violencia o fuimos víctimas, viene el remordimiento y la luna de miel, donde nos prometemos que eso no se va a volver a repetir, y luego como un círculo vuelve a aumentar la tensión hasta que llegamos a la explosión. Ahorita vamos a ver el círculo, está más adelante. La casa, si quieres, vete a la casa del abuso, por favor, Carlos, a la anterior. Esta ya la hemos venido ahorita platicando. Esta es la casa del abuso a través de actitudes y conductas que ya venimos ahorita definiendo, que son conductas de abuso o de violencia física, de intimidación y de amenazas. Con los niños es de los niños conmigo, el otro papá jala a los niños, se viene conmigo. Híjole, es bien duro, los niños quedan muy heridos y muy lastimados cuando sienten que están en medio de las dificultades de papá y mamá y se los están peleando.
es una forma de violencia grande entre papá, entre mamá y obviamente incluidos los hijos, que se llama triangulación en terapia familiar. La violencia verbal, que son insultos, descalificaciones, como vimos. El económico es: si no haces las cosas que yo te digo, no te voy a dar dinero, aunque no comas, aunque no compres ropa, aunque no te puedas mover. El aislamiento social, que de alguna manera es una manera de ganar yo poder para poder manipularte y que tú aceptes toda esta violencia que estamos viviendo sin chistar. La religión, bueno, la voy a dejar al final, porque la religión, que debería de unirnos en el amor de Dios, y a veces es razón de violencia en la familia, cuando negamos que vaya a misa, que vaya a un retiro, cuando descalificamos a la persona y la ofendemos y menospreciamos porque tiene fe, porque reza, porque ora, ¿sí? A lo más que podemos hacer, si no estamos de acuerdo, bueno, pues es respetar las diferencias de creencias. Tenemos el machismo, que también yo en Filmina, en alguna modificación, le puse también el feminismo, que hoy está haciendo también sus estragos y está dividiendo a las familias. El machismo también, o sea, nos polariza, y lo que deberían de ser relaciones complementarias se vuelven relaciones de choque y de polarización que rompen a las familias. Y bueno, también ya estuvimos hablando un poco de la violencia sexual. Bueno, el vivir en esta casa con estos cuartos que acabamos de describir y que generalmente tienen un techo. El techo es qué es lo que se busca, este tipo de conductas, y vemos que lo que se busca es ejercer control y poder sobre los más débiles en la casa, ¿no? Esposa con el esposo, esposo con la esposa, padres con los hijos, en fin. Eso es lo que está en el techo. Son luchas de poder, a ver quién puede más. Y bueno, no se le ve, yo no logro ver el piso de esta casa, pero en el piso de esta casa, en la base, están los sentimientos que genera vivir en una casa así. Y yo quisiera pues abrir un poquito a la participación de todas las personas que nos acompañan y preguntarles qué sentimientos genera vivir en esta casa del abuso. Que nos den varios ejemplos de sentimientos. Si alguien lo quiere escribir en el chat, lo podemos observar. Así es. ¿Qué sentimientos como consecuencia se pueden provocar en una familia donde estamos viviendo con estas acciones de violencia física, de intimidación, o sea, de pelearse por los niños o con los niños, verbales? Uh-huh. A ver, ya están escribiendo algo, lo vamos a mencionar ahí. Hay culpabilidad, incongruencia, distanciamiento, resentimiento, vergüenza. Muy bien, vamos muy bien. Muy bien. Fíjense, miedo, mucho miedo. Dolor, mucho dolor. Humillación. Humillación, tristeza, depresión, apatía, ¿no? Impotencia. Mucha impotencia, ¿sí? Inseguridad. Así es. Baja autoestima. Estoy leyendo lo que están escribiendo. Sí, por aquí José, Ana, Paloma también. Así es. Muy bien. Y bueno, enojo, ¿verdad? Más enojo, es como el círculo vicioso. Yo estoy enojada, hay violencia, más enojo, que se vuelve como una bola de nieve que va creciendo. ¿Quién quiere vivir en esa casa? Y bueno, pues ya no voy a dar mucho espacio para la respuesta, pero yo no quiero vivir ahí. ¿Tú quisieras vivir ahí, Carlos? Ay, pues mira, pues hemos vivido ahí. Yo ¿Sí? creo que Ay, sí. pues de alguna manera todos hemos llegado en algún momento a tener algo que podemos aprender. Y el vivir ahí es algo que, pues, que se genera una oportunidad de cambio, ¿no? Y como lo mencionabas en la filmina anterior, el poder romper este asunto de generación en generación
lleva un proceso de aprendizaje. O sea, y menciono aprendizaje porque el ir viendo esto como lo planteas de la casa del abuso, yo mismo voy observando y viendo muchas cosas en las cuales hemos vivido, aprendido o recibido o dado, pero que al mismo tiempo se genera esta área de oportunidad, porque sobre todo el reencuadre, el enfoque positivo que nos lleva a quitarle el miedo a ver esta casa, ¿no? O sea, yo sé que la pregunta puede ser, no quiero estar ahí, sí, pero esta es la realidad y esta es la casa que tienes. Pues primero hay que verla y luego hay que pensar, hay algo que hacer para que esta casa cambie, ¿no? Así es. Y justamente esto es lo que queremos irles mostrando a continuación y por el resto del día de mañana y pasado mañana, que son herramientas de inteligencia emocional, de manejo de conflicto. El día de hoy vamos a hablar ahorita lo que sigue es el círculo de la violencia. Vamos a describirlo para poder reconocerlo. Carlos, si le das clic a la siguiente filmina para que tengamos este círculo de violencia frente a nosotros. Aquí lo tenemos. Y entonces, hace rato ya había hecho una primera definición de las 3 etapas del ciclo de violencia, que es la explosión aguda, que está ahí arriba, el remordimiento y el aumento de tensión. Fíjense, el ciclo interno describe a la persona que es violenta, el ciclo externo describe a la persona que es víctima, que está sufriendo. Volviendo a nuestra definición de la violencia con enfoque sistémico, fíjense que este círculo de la violencia se maneja normalmente con enfoque de género, ¿no? Entonces es como el hombre, la persona violenta, y las mujeres somos las víctimas, las que recibimos la violencia. Una servidora en todos estos 10 años de trabajo en las comunidades lo manejo con un enfoque sistémico. ¿Y qué es el enfoque sistémico? Que estamos jugando literalmente al gato y al ratón. A veces el hombre es el gato y la mujer es el ratón, y a veces se cambia de rol y es el hombre el ratón y la mujer el gato. Entonces voy a describir un ejemplo y luego vamos a ver un poquito cuál es la dinámica. Vamos a pensar que un señor se fue de fiesta, de copas, y pues apagó su celular. Y entonces, mientras él está de fiesta y de copas, la señora en la casa está dando vueltas, ¿no? Y vueltas porque no le contesta, porque no responde el teléfono, porque ya le había dicho que porque no se iban mejor a una reunión a casa de la familia, en fin. En ese momento vamos a pensar que es una forma de violencia porque no estamos respetando acuerdos, lo que ustedes quieran. El violento, y estamos cortando la comunicación, el violento es el hombre, la mujer es la víctima. Pero en ese mismo caso llegan las 12 de la noche, la mujer está en la casa y el hombre llega y entra de puntitas a la casa así, y la mujer sale, ¿no?, detrás de la puerta y se hizo ella el ratón, más bien ella el gato, el hombre el ratón, y empieza a decirle hasta de qué se va a morir a este hombre. Entonces lo insulta, lo humilla, lo ofende, le grita, le dice y le desdice. Entonces, esas pues también son acciones, igual hasta 2, 3 puños ahí. Entonces, ya cambió. Y entonces este círculo de violencia es importante, nuevamente con una visión proactiva, que nosotros con humildad reconozcamos cuando hemos jugado un papel de gato o cuando de ratón. El gato es la persona que ejerce la violencia, el ratón es el que la recibe. Antes de explicar también esta dinámica, voy a empezar por el centro. El centro del círculo habla de una negación, de una falta de aceptación rotunda de lo que estamos viviendo en esta familia. Y decimos, ¿todas las familias son así? Mal de muchos, ¿no? Pues consuelo, realmente, pues a cualquiera le pasa,
no es para tanto, nos hemos acostumbrado a vivir así, a lo mejor como hablábamos hace rato de generación en generación, y lo cierto es que no podemos reconocer este círculo y no vamos a detenerlo ni a cambiar ni a romper cadenas mientras no logremos verlo. Y bueno, vamos a describir la fase de la explosión aguda. La persona que es violenta pierde el control, grita, ofende, insulta y genera violencia física y verbal. Y la persona que es víctima, la que la recibe, siente miedo, le duele lo que recibe, siente mucha impotencia, se queda paralizada y está muy enojada. Pero bueno, una vez pasado este episodio, viene el remordimiento y el arrepentimiento y decir, ahora sí me pasé, dije demasiado, golpeé demasiado, insulté demasiado, y la persona que ejerció la violencia hace promesas de no volverlo a hacer porque le ha dolido lo que hizo, pide disculpas y siente mucha culpa ahí. Y la persona que es víctima siente amor y confianza porque mira, ya entendió, ya va a cambiar, ya no se va a repetir, tiene la esperanza de que esto no se repita. Y bueno, pues ya pasamos por este remordimiento, pasan un tiempo, ahorita vamos a hablar de los tiempos, y vuelve a aumentar la tensión, de manera que poco a poco nosotros vamos aprendiendo a detectar estos signos de la violencia. La persona que es violenta se pone irritable, iracunda, enfurecida, a veces se vuelve explosivo, está enojado, a veces celoso, y la persona que es víctima se culpa, es atenta, sumisa, respetuosa, y está como queriendo detener que otra vez no suceda, y ¡boom! Llegamos otra vez a este círculo de esta etapa de la explosión aguda. Este círculo de la violencia puede presentarse una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día o 3 veces al día, ¿no? Cada quien primero reconozca si lo reconoce como parte de su dinámica familiar y luego diga cada cuándo lo vivimos, ¿no? Hay veces, ¿no? En algún momento me estaban describiendo con exactitud cómo es incluso la dinámica familiar, cómo se van repitiendo en acciones estos ciclos de violencia en la familia. Eso sería lo primero a reconocer, cada cuándo. A veces nosotros decimos, no se puede cambiar. Si nosotros pensamos, y hay muchas ocasiones en los talleres que las personas me dicen, no se puede cambiar, pues si yo pienso que no se puede cambiar, adivina qué, Carlos. Pues no se puede cambiar. Pues no se puede cambiar. No, es claro. ¿No? Como pienso, siento y como siento, actúo. Y si yo digo que no va a cambiar, siento que no se puede y no cambia. Pero si yo creo que sí se puede cambiar, ¿qué va a pasar? Yo realizo acciones y lo cambio. Con ayuda, como dicen, con voluntad, como también lo dicen las personas que están participando. Y bueno, yo les diría una cosa muy importante. Lo primero es romper la negación. Es tener la humildad de aceptar que esto se está viviendo y que ya no queremos vivirlo. Es poderlo compartir con nuestros seres queridos y decir, bueno, por aquí andamos y ya no queremos vivir esto. Entonces, tenemos que hacer un pacto para ver cómo vamos a negociar, cómo vamos a platicar para detener estos ciclos de violencia en la familia. Ahora, ¿en qué momento se puede detener? Esa sería una pregunta muy importante y con la que vamos a continuar nuestra exposición. Se puede, por ejemplo, en este momento que estamos aquí sentados platicando sobre el tema, dando algunas estrategias o algunas definiciones o lo que sea, nos encontramos en la etapa, bueno, quién sabe cada quien en qué etapa se encuentre, pero estamos en una etapa donde no está a punto de suceder el brote de violencia en las familias. O sea,
estamos platicando, estamos en otro contexto, no hay riesgo de violencia en este momento, pero estamos hablando, estamos previniendo, queriéndonos ayudar y preparar para tener alternativas. Entonces, se puede detener en cualquier momento este ciclo. Pero hay una estrategia muy importante y muy valiosa que durante 10 años yo he visto en muchas comunidades y en muchas familias que ha detenido brotes de violencia importantes que incluso podían haber acabado en muerte de esas personas o de familias completas que estaban incluso con machetes en mano, familia con familia, a punto de iniciar una pelea que hubiera acabado desafortunada, pero utilizaron una técnica que les vamos a mostrar ahorita, Carlos Canseco y yo, que se llama tiempo fuera. Esto es justo antes, o sea, donde está el aumento de la presión, aquí ahí va mi flechita, mi cursor. Aquí tenemos el remordimiento, aquí va el aumento de la tensión, aquí va, y justo aquí, antes de que entremos en la explosión aguda, podemos aplicar un tiempo fuera y evitar lastimarnos, herirnos en nuestra relación y distanciarnos más. Ya vamos a reconocer que hay amor en la familia, que ya no queremos seguirnos afectando ni dañando, vamos a construir acuerdos en común para detener eso en momentos como un taller como este, en una reunión familiar, en una sesión de terapia, hacemos el acuerdo de que cuando vayamos a explotar, vamos a detener con un tiempo fuera. Porque, Carlos, cuando ya estamos en la explosión aguda, cuando ya estamos a grito pelado y ofendiendo y lastimando, ¿será fácil detener en ese momento el círculo? No, la verdad es que no es posible porque ya tu inteligencia no está funcionando. Estás como lo mencionábamos ayer, ¿no? En ese momento estamos en modo de reacción, ¿no? Estamos en un estado reactivo porque el nivel del estrés y de la emoción ha subido al nivel más alto y ya no estamos pensando, y poder poner un alto es algo que tendría que contener una fuerza mayor en sentido contrario desde un modo externo. O sea, ¿a qué me refiero? Es una física básica, ¿no? Si algo viene y tiene fuerza, pues va a empujar algo y lo va a empujar en el sentido contrario. Y si dos fuerzas van, pues va a haber un choque, ¿no? Como lo dices, que genera una explosión y ya de ahí ya no hay vuelta atrás. Por eso el asunto está en la parte de el aumento de la tensión, ¿no? Así es, evitar. Hay que prevenir y reconocer estos signos del enojo, que lo vamos a ver no la semana que entra, mañana, en el tema de inteligencia emocional, los reconocemos y frenamos antes de que se dé la expresión. Cuando hay explosión ya aguda, dicen, esa persona estaba fuera de sí. Y fuera de sí podemos decir hasta de qué se va a morir, podemos insultar, golpear y a veces en ocasiones, porque así ha sucedido, hasta matar, y luego te arrepientes, se te pasó la mano, ¿no? Entonces, con golpe o como sea, se te pasó la mano. Entonces, evitemos de cualquier manera llegar a esas explosiones agudas, porque además dejan hondas huellas de desamor. Yo he tenido personas, hijos diciendo, mi mamá no me quiere porque estaba enojada y me dijo que mal día el día que yo nací. ¡Ay, esa situación! ¿Y hace cuánto te lo dijo? Hace 20 años. Pues sí, pero se quedó en el corazón de ese hijo para siempre. Tu mamá estaba enojada, ¿lo puedes comprender? Pues sí, pero yo ya tengo 20 años con esa semilla de violencia y de desamor creciendo en mi corazón. Entonces, por eso queremos evitar esta explosión aguda. Y bueno, pasamos, Carlos, a la siguiente. Hay un mensaje que compartió José, dice: es curioso, pero llegamos a perder en esos momentos 3 facultades que son dones de Dios: la voluntad, la inteligencia y la conciencia.
Así es, estamos a veces, y de verdad, hay, o sea, hay personas que verdaderamente se alteran de tal manera que pierden la conciencia, ni se acuerdan de lo que dijeron ni lo que hicieron, ¿no? Entonces, efectivamente, y es ahí, ya cuando caemos en una situación de violencia y de peligro y ¿no? Que tenemos que evitar. Y sobre todo, bueno, pues si somos hijos de Dios, somos racionales, tenemos que evitar también hacer esas demostraciones de desamor, porque son acciones de desamor y luego nos arrepentimos. Pero el daño ahí está y entonces quitarlo cuesta trabajo. Pero vamos a ver nuestra herramienta estrella del curso y nuestra herramienta estrella del día de hoy. Yo te pediría de favor, Carlos, que de una vez las desarrolles todas, los números que están del tiempo fuera, y los vamos a ir analizando, porque ya nos va quedando poco tiempo, pero quiero subrayar la efectividad de este tiempo fuera. Antes de explicarles el tiempo fuera, es muy importante acordarlo con nuestro ser querido. Si vemos que hay signos del enojo, nos vamos a detener, porque si seguimos nos vamos a lastimar, herir y vamos a dañar más nuestra relación. Normalmente cuando dos personas pelean y una de las dos se sale del campo, la otra se enoja porque piensa, no me quiere, me está abandonando, me está dando el avión y nos enojamos más. Pero si antes de llegar a la explosión y antes de llegar al evento, nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a decir, no vamos a volver a permitir esto, y entonces cuando notemos que hay signos de enojo y que nos estamos alterando, vamos a poner un tiempo fuera con algún signo que puede ser tiempo fuera, espérame tantito, luego regreso, un signo. Tomando en cuenta que estamos alterados emocionalmente, a lo mejor decimos alto, alto, me estoy alterando y ya no estoy pudiendo con esto. Hay que ponerse de acuerdo, es hasta divertido, yo lo he visto en las familias que se pongan de acuerdo en los signos que van a utilizar como tiempo fuera, sin abusar de él. Hay que reconocer que hay un problema, hay que reconocer estos signos que ya se están presentando. Primero que hay un problema, que no pensamos igual, que está generándose un conflicto, diferentes maneras de pensar, y que esto está movilizando los signos del enojo, que ya los veremos mañana, extensión de los músculos, respiración acelerada, pensamientos negativos, y entonces en ese momento, antes de que otra cosa pase, nos detenemos, avisamos que vamos a tomar un tiempo fuera, nos vamos. No, bueno, aquí algo muy importante que dice el punto 5 y que yo lo pondría, pues no en negritas porque está en blanquitas, pero las pondría en blanquitas bien fuertes, no interpretar como falta de interés o falta de amor o rechazo, sino muestra de interés, de amor y de no querer lastimar ni ser lastimado. Te amo tanto que ya no quiero lastimar más nuestra relación, por eso me voy a retirar un rato. Luego vamos a regresar, como tomar el tiempo fuera, relajarse, calmarse. Yo ahí le agregaría un puntito más, pensar en alternativas para solucionar, acordar y construir acuerdos y regresar con esa propuesta y solucionar el problema en el tiempo adecuado para ambos. Sea en 10 minutos, en una hora, en un día, en una semana, el tiempo que puedan ustedes y necesiten, es importante reconocerlo, acordarlo y respetarlo para que las personas vuelvan a intentarlo. El problema cuando nosotros nos salimos de la pelea normalmente es que nos salimos y el otro lo interpreta como me está dando el avión, no le importo, a esto no se va a quedar así, entonces volvemos a traer a la persona aquí y seguimos peleando, ¿no? Y no nos vamos a poner de acuerdo, porque cuando dos personas gritan, ¿quién escucha, Carlos? No, y esto que dices, fíjate que yo lo puedo decir porque lo hemos trabajado desde que lo aprendimos y es en verdad algo que, pues dependiendo de cada persona es como lo puede aprender a hacer, porque muchas veces el punto es precisamente ese, que nuestra mente nos dice una cosa, pero
la parte instintiva, cuando ya estás en medio de una posición de ataque o huida, ya no estás pensando. Y entonces el que huye, pues lleva a que al otro ataque y lo persiga. Entonces, sí es algo que pasa por la conciencia, pero pasa también por un aprendizaje de cada persona y de cada relación, de cómo podemos ir centrándonos en poder contenernos, ¿no? A veces el estar, por eso hay ciertas cosas que podemos decir, ¿sabes qué? No me... y como lo decías, ¿no? Tiene que ver con las interacciones. Si estoy en un lugar público, es posible que me contenga más para poner un tiempo fuera que si estoy en un lugar íntimo. Y entonces uno mismo también puede irse dando cuenta de cuál es el mejor lugar para ir tocando un tema determinado y poder ir haciéndonos conscientes no solo de la situación interna, sino de todo el sistema, cómo funciona, ¿no? Porque el pensar, uno, ya observo mi emoción, la emoción está subiendo. Dos, ya observo al otro, el otro está dando signos de que se está exaltando. Y ya puedo entonces ir en un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nos pasó y platicamos y compartimos qué nos detonó, qué nos pasó, y nos centramos en el aprendizaje, no del problema con el que surgió esto, sino del problema de cómo llegamos a la explosión o cómo llegamos a que funcionara o no el tiempo fuera. Entonces entramos ya en un aprendizaje de cada relación, ¿no? O sea, entre esposo y esposa, pues ya te empezaste a dar cuenta, ¿sabes qué? Es que hay este tema que es muy álgido. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cuándo lo vamos a tratar? ¿Y cómo ponemos el tiempo fuera? Y entonces, el tiempo fuera viene a ser una base, pero al mismo tiempo nos abre en una espiral de aprender y reaprender para poder abrir estos espacios en nuestra relación. Y también, ¿no? El poder buscar el tiempo fuera como un límite. ¿Qué otros límites nos pueden ayudar a ponerlo para que podamos tener este ambiente contenido que nos ayude a poner este detente a la violencia, ¿no? Así es. Y bueno, cuando damos ese tiempo fuera, como José dice, o sea, si nosotros llegamos a la explosión, perdemos estas capacidades humanas de pensar, de racionalizar, ¿no? Nuestra inteligencia se duerme, ¿no? Todo se duerme, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Cuando nosotros ponemos el tiempo fuera y nos vamos y respiramos, reactivamos la inteligencia, la voluntad, la conciencia espiritual como hijos de Dios. Vemos con ojos de amor esto que está pasando en nuestra relación, con ojos de compasión, de misericordia, con miles de elementos que nuestra fe nos da, y entonces regresamos y vamos a promover ese diálogo para construir acuerdos. Entonces, yo repito, esta es una herramienta específica, la que vimos ayer, del círculo de proactividad, y centrarme en mi círculo de influencia es muy potente, te los digo, y cambia relaciones. El poner un tiempo fuera y evitar a llegar a la explosión es potentísimo. He visto transformar familias con solo poner el tiempo fuera, porque como José dice, se reactiva nuestra capacidad de pensar y de enfrentar el problema de una manera diferente. Y te invito a que nos vayamos a nuestra última filmina del día de hoy, porque lo que estamos queriendo proponer es construir la casa del valor propio y el empoderamiento, ¿no? Donde podamos ejercer la paternidad mutuamente y disfrutarla, donde haya un sano empleo. Y entiendo la preocupación que todos tenemos con la pandemia
de estos cambios que se están sucediendo, pero tenemos que hacer las adaptaciones necesarias, poder estar más relajados, disfrutar nuestro hogar, las relaciones de pareja constructivas, una integración personal porque estoy madurando, creciendo, pasando por la adversidad y madurando, no huyendo, no atacando, estoy deteniéndome y viendo maneras más sanas y de enfrentar los retos de la vida. Vivo la espiritualidad con mayor congruencia, desarrollo habilidades personales de diálogo y de comunicación. No solo digo que tengo problemas de comunicación, sino los aclaro y los enfrento. Y obviamente una casa de puertas abiertas, de vida social, donde las amistades respira un clima de amistad y de apertura. Obviamente, estas son casas que tienen un techo donde el valor propio, la sana autoestima y el empoderamiento personal, no egoísta, con una visión de familia, pueden dar muchísimo fruto. Y así como pregunté del piso de la casa del abuso, yo les preguntaría un poco para ir cerrando nuestra sesión, cómo se sentirían de vivir o cómo nos queremos sentir al vivir en una casa del valor propio y el empoderamiento, y que las personas que nos están acompañando en esta tarde nos digan cómo se sienten o se sentirían de poder vivir en una casa como esta. Sí, fíjense, nosotros cuando nos casamos, cuando formamos la familia, lo hacemos porque soñamos con ser felices, con tener un espacio para manifestar el amor. Luego van sucediendo todas estas cosas que nos dificultan esta vivencia del amor. Cuando nosotros regresamos a la esencia, bueno, yo lo digo esto, yo sé que muchas de las personas que nos escuchan son católicas, cuando regresamos a Cristo, ¿no? Que es el norte, es como una brújula y Él nos señala el norte, la forma de vivir el amor en familia, pues todo se acomoda y van surgiendo las respuestas a cada uno de los retos que tenemos en cuanto a trabajo, en cuanto a economía, en cuanto a organización familiar, aún en la pandemia, cómo responder a estas presiones que nos están llegando por todos lados y cómo nos vamos a adaptar. Y vamos a salir triunfantes porque no estamos solos, nos acompañamos todos con todos en esa fuerza que tenemos, ¿no? Como sociedad latina, y también Dios está con nosotros, nos acompaña. Nosotros hacemos oración para que Dios pueda manifestarse, la Virgen también.